El manejo del dolor es fundamental. Lo que menos aprendemos, yo de eso se lo digo por experiencia, yo mismo salí de la universidad sin saber manejar el dolor. Lo que menos nos enseñan en nuestra carrera es a manejar el dolor, a pesar de que es la base de lo que ha sido el desarrollo, en realidad, la emergencia de la medicina. O sea, los médicos, ¿no?, se inicia la medicina básicamente tratando de manejar algo liente. O sea, el dolor era la base. ¿Qué cosa es el dolor? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, generalmente asociado a un daño tisular real o potencial o descrito en términos de daño. ¿Ok? Eso es lo interesante. O sea, es una experiencia sensorial que puede ser, ¿no?, puede ser en la mayor parte de las veces muy bien definida, incluso puede ser hasta subjetiva en algunos casos. El dolor no solamente es la sensación desagradable, sino viene con otras sensaciones generalmente asociadas. Suele producir depresión, suele producir taquicardia, suele producir incremento de la tasa metabólica. O sea, el dolor puede alterar muchos procesos, puede alterar la digestión, puede alterar el pensamiento. O sea, una persona con dolor crónico le es a veces casi imposible poder producir normalmente. Entonces, si el dolor es persistente, se convierte ya en una enfermedad por sí misma. O sea, ya no solamente lo que lo produjo es una enfermedad, sino en sí misma el dolor crónico se convierte en un problema, ¿no?, un problema en sí mismo. Por eso que un paciente puede tener dolor oncológico al margen del cáncer que tenga y se maneja con especialistas en esa área. Entonces yo puedo tener un cáncer y me va a manejar un oncólogo, pero mi dolor puede ser tan intenso que mi oncólogo me va a mandar con un especialista de manejo de dolor. Porque la especialidad existe, y no solamente el dolor oncológico, existe el dolor neuropático, que es el más severo que hay, ¿no? Y existen otras variantes de dolor, vamos a ver otras variantes de dolores crónicos. Entonces los dolores, como decíamos, el dolor puede ser nociceptivo y neuropático fundamentalmente. ¿Okay? El nociceptivo puede ser somático, puede ser visceral, el neuropático puede ser periférico, puede ser central. Generalmente el dolor neuropático central es difícil. Es un dolor generalmente que se produce por daño o por estimulación central. Mientras que el dolor periférico se suele ver, ¿no?, de tipo sensación dolorosa, que puede ser de diferentes estímulos. Incluso, por ejemplo, podemos ver un estímulo no doloroso que produce dolor. Una caricia debería poder producir placer, pero si una caricia produce dolor, eso es una alodinia, que es un tipo de dolor, ¿no?, específico, relacionado generalmente a neuropraxia, o sea, a lo que es realmente daño a nivel de la conducción nerviosa, lo que es el arrancamiento casi total de lo que es la sensación de la inervación de esa área. Entonces vamos a ver que los dolores neuropáticos son muy variables, ¿no?, desde la simple sensación de quemazón, ¿no?, pasando por las sensaciones de parestesia con quemazón, pasando por la sensación de roce con dolor. Entonces el paciente no puede colocarse ni la ropa, porque el roce de la ropa le produce dolor, y eso se llama aloe. Entonces hay escalas de dolor que pueden ser verbales, pueden ser conductuales. La expresión a veces puede ser importante si el paciente no puede expresar. Ojo que hay pacientes, o sea, pensar que un paciente que no puede hablar no tiene dolor es cruel. Porque un paciente puede estar afásico, puede estar incluso desconectado, parcialmente conectado, pero el paciente va a tener expresiones de dolor, ¿no? Y eso tiene que ser tomado como se debe buscar esas expresiones de dolor. Mientras las expresiones verbales pueden ser numéricas y también tiene que evaluarse a nivel de lo que es el impacto en la calidad de vida. Entonces puede ser simplemente numérica como una escala visual analógica, que es lo que más utilizamos, el famoso EVA, que uno le dice al paciente, ¿no?, evalúame tu dolor del 1 al 10, ¿no? 10 es el peor dolor
que has tenido o te imaginas. Y 1 es no tener dolor. Entonces, conforme vas subiendo hasta 10, ¿cuánto es el dolor que tienes en este momento? Y el paciente uno tiene que ser objetivo. Si el paciente te dice 7, pero tanto, no, uno no tiene simplemente que recoger el dato. 7, ya 7. Ya sé que es 7 sobre 10. Entonces, hay maneras a veces de que eso se recoja, ¿no? Uno puede usar una escala. Si bien es cierto, le voy a hablar de los números, esta reglita al mismo tiempo le va a dar la idea de la intensidad, ¿no? Va desde el azul, que siempre provoca en el ser humano, eso está demostrado, ¿no? Pasividad, tranquilidad, hasta el rojo, que es intenso. Entonces puede uno tener, si es que no entiende bien eso de la numeración, uno lo ve desde una carita feliz hasta una carita, ¿no?, con dolor. Entonces la escala visual analógica, ¿no?, puede también utilizarse la escala de dolor facial, ¿no?, y numerarla, ¿no?, y numerarla, o también escalas de grises, etc. Entonces, lo que más usamos es la escala visual analógica. Les mentiría si tenemos la regla en el hospital. Realmente muy pocas veces se tiene. Uno la puede tener la pasada me sorprendió un residente y la tiene, y es igualito en su celular. Entonces se lo pone al paciente y le dice, el cero está usted en nada, no tiene dolor. Y 10 es el peor dolor. Por ejemplo, en una mujer es más fácil. Si una mujer ya tiene hijos, uno le pregunta, ¿el peor dolor en tu vida? ¿Has dado a luz? ¿Fue el peor dolor? Claro, ese dolor es indescriptible. Imagínate a ese dolor, lo más intenso que tuviste, 10. Y de ahí vas bajando. Entonces, de esa manera el paciente dice 10. O sea, está con un dolor increíble, ¿no? Ojo que hay pacientes que pueden decir de 10 que están tranquilos, tienen una alta tolerancia al dolor. Entonces, diferentes escalas que uno puede evaluar. Y también uno puede dar diferentes, ya dependiendo de lo que uno va observando, ¿no? La respiración, ¿no?, la respiración dificultosa, ruidosa, la vocalización, el gemido, el llamado, ¿no?, el llamado repetitivo del paciente, la expresión facial. Entonces uno puede utilizar en pacientes de difícil evaluación escalas como el PENAT, que es bastante útil para poder valorar el dolor, especialmente en pacientes que no pueden expresar en forma correcta su dolor. Entonces, definitivamente debemos encontrar siempre una manera de... Y la manera en que ustedes encuentren, uno pueda valorar el dolor, es importante para hacer el seguimiento. O sea, si ya lo valoran de una manera, de repente poco ortodoxa, pero les es útil para ustedes darse cuenta qué cosa es leve, moderado y severo, entonces vuelvan a utilizar la misma manera repetidamente en el paciente y de esa manera evalúan su terapeuta. Lo importante de la valoración es tomar la decisión si es que lo que van a usar es parenteral oral y tomar la decisión, ¿no?, si es que van a requerir de repente una unidad de dolor. Y lo otro es el seguimiento, ¿no? Ustedes decidieron tratarlo o la unidad vino y les dejó una infusión de un medicamento, una combinación. Entonces ustedes tienen que evaluar esa dosis día con día, ¿ok? Entonces eso es importante. Ahora, el dolor neuropático, como les decía, hay diferentes dolores. La alodinia es uno de los más fregados, que es el dolor con estímulo que no debe provocar dolor. La hiperalgesia, ¿no?, es un estímulo que normalmente no debería ser doloroso. Y la parestesia, las disestesias, que hoy en día los dolores neuropáticos se producen no solamente por compresión, hoy en día se producen más por fármacos. Hay fármacos que producen, especialmente los fármacos oncológicos, producen mucho dolor neuropático. Y entonces uno tiene que ver generalmente y evaluar si este dolor tiene alguna característica como quemazón, sensación de frío, descarga eléctrica, hormigueo, para poder evaluar bien a estos pacientes. Y así tenemos, como decíamos, por ejemplo, el dolor hoy en día, uno de los grandes desafíos, que es el dolor por cáncer. Como les decía, ustedes van a ver cada vez más pacientes oncológicos. ¿Y por qué el paciente? Hemos terminado la parte antibióticos, ¿no? Y yo les decía cuando empezábamos que el ser humano le sumó 30 años de vida gracias a los antibióticos. Nos guste o no, esa es la realidad. Lo que más le sumó sobre vida al ser humano ha sido la antibiótico terapia.
le suma 30 años de sobrevida. A partir de ahí, todo lo que se ha hecho le ha sumado añitos, 5 añitos más, por ahí. ¿No? Lo más importante fue los estudios Framingham, los riesgos cardiovasculares, se sumaron un poco, el manejo metabólico, pero al final, lo que uno va sumando, ¿no? Hace poco se descubrió que, hace unos días, hay un estudio que demuestra que comer más de 3 huevos a la semana, entonces incrementa la muerte y el riesgo cardiovascular. Pero probablemente eso se desestime en otro estudio. Pero al final, ¿cuánto le suma ese tipo de prevenciones? Le suma añitos, le suma meses a veces, ¿no? No va a ser el ser humano llega al promedio de sobrevida de 70 y tantos años, 76, 77 años creo que tenemos en el país, ¿no? Como expectativa de vida, gracias a eso, básicamente. Y entonces, como el ser humano vive más de lo que debe vivir, aparece ya lo que es las neoplasias, generalmente a partir de los 60 años, la incidencia de neoplasias se incrementa tremendamente. Por eso lo vemos muchísimo, y hoy en día vemos mucha patología alrededor de neoplasias, ¿no? Entonces, el dolor puede ser ocasionado por compresión, invasión, ¿no? Compresión del tumor, infiltración, obstrucción de una víscera, tumefacción. Puede ser por procedimientos, miren, o sea, el dolor oncológico puede quedar después de un procedimiento diagnóstico. Le hicieron una punción lumbar y se han visto muchas veces, ¿no? Ya que este paciente se queja mucho, hay pacientes que llegan a tener dolores, les deja un dolor intenso al hacer una punción lumbar, una pleurodesis, una embolización tumoral. Queríamos ayudarlo y de repente lo ayudamos, ¿no? Pero le ayudamos a que no tenga derrame, pero le dejamos un dolor crónico a nivel torácico, ¿no? Entonces, por procedimientos, o sea, por el proceso mismo oncológico, por procedimientos o asociado a la terapia. La quimio, no se imaginan lo que da el dolor, la quimioterapia en mama, o sea, los taxanos, por ejemplo, producen neuropatías casi en el 100% de los pacientes. Los taxanos, ¿no? Los platinos, o sea, terminan produciendo la doxorubicina, terminan produciendo dolor neuropático severo. Entonces, la quimioterapia es tremenda. La neuropatía diabética también se puede provocar, se precipita, la hormonoterapia, la radioterapia también puede producir dolor, especialmente por mucositis al principio, pero la enteritis aguda por radiación. O sea, hay pacientes que están estables su cáncer. Yo digo, ahorita tengo en el piso un paciente que está estable su cáncer, ¿sí? Está estable, ¿sí? Pero el paciente está con colostomía, tiene hematuria, hace ese con sangre, y yo pensaba que era una masa, y no era una masa, es tejido necrosado, radionecrosis. O sea, la radioterapia le ayudó, pero ahora es su pesadilla. Y debido a esa radioterapia, vive con una colostomía. Orina, si no toma tranexámico, orina sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces la terapia termina siendo dramáticamente intensa, ¿no? Y entonces, también hay dolores asociados, ¿no? A neoplasias, el dolor agudo por colapso, o sea, por ejemplo, un paciente que te hace osteoporosis, porque acuérdense que casi todos los pacientes oncológicos usan corticoides. ¿Y por qué usan corticoides? Porque es parte de la terapia, ¿no? De parte de los protocolos de terapia. La quimioterapia es preparada con corticoides para disminuir severas emesis. Suelen darle en las preparaciones antieméticas dosis altas de dexametasona. Y los pacientes comienzan a hacer daño a raíz de esos corticoides. Y hay muchos medicamentos bloqueadores que terminan hormonales que terminan produciendo osteoporosis. Y entonces, ¿qué puede producir eso? Si no nos damos cuenta, colapso vertebral, fracturas patológicas por osteoporosis. Como ven, no es solamente el hecho, el cáncer duele, sí, el cáncer duele por compresión, por isquemia, por invasión, pero también duele por el procedimiento, por la quimioterapia, por la patología que se puede asociar, una osteoporosis. Una mujer con cáncer de mama, ¿qué toma? Bloqueadores estrogénicos. ¿Qué precipita el bloqueador estrogénico? Osteoporosis. Precipita osteoporosis y severas osteoporosis. ¿Y más en dónde? En columna. Al igual que los corticoides, ¿no? Y termina colapso, dolor. Esta escala está hoy en día, tiene que conocerla, es la escala clásica de la OMS, pero hoy en día es una escala que está muy cuestionada. Y está muy cuestionada por dos grandes motivos. El paracetamol
se ha visto que su poder analgésico es bajo. Primer cambio en los últimos 2 años. En osteoartrosis se decía siempre paracetamol es el medicamento de elección. Eso hay que borrarlo al cassette. Ya todos los estudios nos han demostrado en los últimos 2 años que utilizar en osteoartrosis, que es un dolor crónico, utilizar paracetamol en forma crónica realmente baja, controla muy poco el dolor de la osteoartrosis y sin embargo tiene mucho riesgo de daño hepático. Y entonces el daño hepático llega a ser en el primer mundo la primera causa de falla hepática el uso de acetaminofén o paracetamol. Ya no solamente en Europa, sino en Estados Unidos también. Y entonces todo esto se ha reevaluado y se ha visto que osteoartrosis, ¿vamos a seguir diciendo que paracetamol es la elección? No. Ya salió de todos los esquemas. El paracetamol, acetaminofén, hay que borrarlo ahora como el fármaco de elección en osteoartrosis. ¿Y qué vamos a usar entonces en osteoartrosis? Siempre se decía, traten de usar AINES, pero ahora solamente nos queda utilizar AINES. Pero vamos a usar AINES asociados a inhibidores de bomba de protones. De esa manera disminuimos, alejamos el riesgo de daño a nivel gastrointestinal. Entonces hoy en día los antiinflamatorios no esteroideos son la elección en osteoartrosis, pero asociados a inhibidores de bomba de protones. Por ejemplo, ya se está vendiendo en Europa y en Estados Unidos combinaciones, por ejemplo, de ibuprofeno con omeprazol, diclofenaco con omeprazol, ¿no? O incluso con pantoprazol. Entonces, para el manejo crónico de estos pacientes. Miren cómo va cambiando. Entonces, se va destruyendo esta escala. Ya se ha visto que, por ejemplo, la utilidad de tramadol no es tan específica en un paciente con dolor agudo, que sabemos que se va a hacer intenso porque es oncológico, iniciar como opioides bajos, se ha demostrado que incrementa, ¿no?, los efectos adversos y al final el paciente sale perjudicado. Entonces, si un paciente, yo sé que es oncológico, se dice que esta escala ya debemos ir eliminando. Y entonces iniciar con tramadol y codeína, que era lo ideal, lo seguimos haciendo, ya no se convierte en ideal. Porque podemos utilizar opioides, los opioides verdaderos, los opioides fuertes, pero a dosis bajas. Y podemos utilizar, en lugar de codeína y tramadol, podemos usar oxicodona en dosis de 5 miligramos. En dosis bajas de 5 miligramos, ¿no? Claro que el más feliz en esto sería Dr. House, el loco oxicodona, ¿no? Entonces sería uno de los grandes usadores de esto, ¿no? Podemos utilizar en lugar de esto dosis bajas de morfina o parches de fentanilo. Miren que el gran problema en los opiáceos es la gran discusión hoy en día. Esto que les estoy diciendo se contrapone a la gran discusión que hay hoy en día en el mundo, en que los opiáceos son una fuente, ¿no?, una fuente alta de adicción y de muerte por accidentes, por sobredosis. A nosotros, la semana pasada falleció una anestesióloga, ¿no? Se le pasó la mano al fentanilo, o sea, lo usaba con ella. Tenía un dolor crónico y se ponía su fentanilo, los cachitos, dicen los cachitos de fentanilo que le quedan a los pacientes, y parece que se le pasó la mano y para no encontraron ya. Entonces, somos un grupo laboral de alto riesgo para este tipo de problemas. Miren que una de las causas más importantes hoy en día de insuficiencia tipo 2, o sea, la hipercarbia, que produce hipoventilación, es fundamentalmente el uso de opiáceos. Y ahí vienen los grandes problemas. El uso de opiáceos, ¿no?, que nos va a producir la intoxicación. Ahora vamos a ver eso. Y entonces el manejo del dolor es multimodal, ¿no es cierto? Debe haber, quitar la causa, fármacos, anestesia regional. También hoy en día los métodos físicos ayudan muchísimo, especialmente en el dolor crónico de tipo osteoarticular, ¿no? Los TENS, ¿no? Los TENS, que es básicamente, ¿no?, electricidad a baja
bajo voltaje, que produce relajación muscular, la acupuntura, la fisioterapia, ¿no? Y los métodos psicológicos también, relajación, hipnosis, ¿no? Biofeedback. Entonces todos ellos son hoy en día la mejor manera. No utilizar solamente fármacos es importante. El manejo del dolor agudo, el manejo del paciente básicamente críticamente enfermo. Entonces, lo primero es optimizar el confort del paciente para que pueda responder. Se ha visto que incluso un paciente con dolor tiene menor respuesta a otros fármacos. No podemos controlar, no podemos controlar la función cardiovascular perfecta, y por eso que uno de los kits, cuando un paciente se infarta, ¿qué es? Primero es quitarle el dolor. Por eso que dentro de lo primero que se utiliza en el infarto, ¿qué cosa es? Morfina. ¿No? Lo primero que hay que hacer es que el paciente no tenga dolor. Hay que bajarle angustia y dolor, ¿no? Lo mismo se hace en casi todo. Eso de que el proceso fisiopatológico lo va a disminuir en un momento, no. Uno tiene que hacer un buen diagnóstico e inmediatamente optimizar el confort del paciente. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener hipermetabolismo en el paciente con dolor, vamos a tener un incremento del consumo de oxígeno en el paciente con dolor, vamos a tener hipercoagulabilidad también asociada al dolor, y vamos a tener alteraciones de la respuesta inmune. Entonces, incluso el paciente se va a defender menos, va a haber menor migración de neutrófilos dentro de lo que es los procesos infecciosos. Lo segundo que hay que hacer es, primero optimizar. Lo segundo que hay que hacer es la evaluación eficaz. Entonces, una escala visual analógica es lo más útil. También hay que utilizar las muestras, como hemos visto. Y si no se puede activar, hay que ver que el paciente, como un paciente que no se comunica, ¿cómo podemos darnos cuenta que está haciendo dolor? Hace taquicardia, hace hipertensión, hace taquimia. Muchas veces tratamos de buscar otra causa. Dice el doctor, el paciente está diaforético, taquicárdico, estamos pensando, se está infartando, toma el análisis, no nos damos cuenta que todo es dolor. El dolor puede provocar incluso hasta piloerección. ¿Cuál es el agente ideal? Acción rápida, rápida recuperación. Acción rápida y rápida recuperación. Si yo tengo un fármaco que actúa rápido, pero después en el paciente se queda 12, 14, 24 horas, no es un buen fármaco, porque me va a producir, sus efectos adversos van a ser también, ¿no? Y de esa manera prolongados. Que no se acumule para poder tener una buena dosificación, que tengan muy pocos efectos adversos. Obviamente no existe el agente ideal, pero debemos tratar de buscar lo ideal para cada paciente. ¿Y cuándo debemos tratar? Cuando tenemos dolores a partir de 3 sobre 10. O sea, no es que el dolor en una escala visual analógica tiene que estar recién en 6, en 8, en 10 para decir que no. A partir de 3 ya un paciente debe ser tratado de forma intensiva. Entonces debemos ya calmar el dolor 3 sobre 10 o 2 sobre 5. La ruta de administración en un paciente crítico siempre debe ser parenteral. ¿Por qué? Porque no es la vía enteral. Generalmente un paciente con dolor agudo hay disfunción gastrointestinal y la absorción va a ser impredecible. Si ya habíamos visto en fármacos, ¿se acuerdan? Cuando vimos que las vías de administración, de que la vía oral es la vía más errática, y por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando uno usa vía oral, debe saber decirle a su paciente, eso se toma con o sin alimentos, eso se debe tomar en la mañana, en la noche, esto se debe tomar, ¿no? Asociado a o no asociado a. Entonces, en este caso es peor, va a ser mucho más errática. Entonces, no se debe utilizar vía oral en dolor agudo. No se debe utilizar vía oral en manejo de dolor agudo. Entonces, la vía enteral está proscrita en dolor agudo. Se debe usar vía parenteral. La vía parenteral ideal es intravenosa. Subcutánea intramuscular puede fallar porque puede haber hipoperfusión. Si el paciente es crítico, podría estar hipotenso, podría tener disminución de circulación periférica justamente por el mismo dolor incluso. El mismo dolor hace que, ¿no?, el estado catecolaminar, de excesivas catecolaminas
te va a provocar vasoconstricción periférica. Y por lo tanto, intramuscular o subcutáneo va a disminuir. Un paciente deshidratado siempre va a tener una absorción disminuida, subcutánea especialmente. Entonces, por eso es que el subcutáneo lo utilizamos para la vía, para el manejo crónico específicamente. Endovenoso de inicio, ideal. Ahora, si tenemos una vía gastrointestinal de repente probada indemne en ancianos, podríamos utilizar formas líquidas también, como el tramadol gotas, pero eso es básicamente un acápite para ancianos. ¿Cuál es el ideal entonces? Los opioides. El opioide es el fármaco de alta potencia. Entonces, olvidémonos en el manejo agudo de antiinflamatorios, de metamizol, ¿no? Debemos usar opioides. Mínimo opioides débiles, como el tramadol, la codeína. Ideal, morfina, fentanilo, son los fármacos ideales. Entonces, morfina y fentanilo son los fármacos ideales. Hidromorfona no lo tenemos en el país y el remifentanilo es de uso muy limitado, que también no es de uso más fundamentalmente de unidades de dolor. Entonces, perdámosle miedo al uso de morfina y al uso de fentanilo en forma crónica. Y esto es ideal fundamentalmente en las áreas críticas. Entonces, yo le decía que los efectos opiáceos, y entonces un paciente, claro, vamos a producir analgesia, que es lo que queremos, pero también podemos producir miosis. Entonces, ¿a qué tengo que estar atento yo cuando a un paciente le uso opiáceos? Si tiene intensa miosis, ese paciente se está intoxicando. La intoxicación por opiáceos es lo que va a terminar produciendo, ¿qué cosa? Va a terminar produciendo, ¿no?, en el paciente supresión, ¿no?, respiratoria, ¿no?, y va a terminar produciendo, ¿no?, que el paciente haga depresión respiratoria. Entonces el paciente hace miosis, no puede hacer incluso disforia, alucinaciones, ¿no?, y estimulación vasomotora respiratoria. En el manejo de opiáceos, entonces, uno se puede dar de tres formas: el bolo intravenoso para el dolor moderado, la infusión continua para moderado severo y la analgesia controlada por el paciente. Esta analgesia controlada por el paciente hoy en día en el Perú no es que sea imposible, es que casi nunca se usa. En realidad la analgesia controlada por el paciente es el cálculo de una dosis hacia el paciente, donde se le coloca la dosis completa en 24 horas, va a ser su dosis máxima, calculada por un especialista, y después de haber calculado esa dosis máxima que requiere el paciente, se le coloca una bomba especial para que el paciente se vaya aplicando microdosis. Y la ventaja de eso es que el paciente puede controlar. Si requiere más, se le va a acabar antes de las 24 horas. Eso se aplica regular, tratando de evitar. O sea, lo primero es titular. Esto no se utiliza en un país, son aparatos especiales, requiere bastante entrenamiento. Generalmente la analgesia que se le da a los pacientes en su casa la controla un familiar. Nosotros utilizamos mucha analgesia básicamente controlada por familiares. Se le enseña la aplicación subcutánea. Entonces el control ambulatorio de este tipo de analgesia pasa por el control subcutáneo por el familiar. Bolos intravenosos y la infusión continua sí lo utilizamos muchísimo. Lo que más utilizamos en infusión continua es fentanilo. Y el fentanilo tiene la ventaja de rápidamente desaparecer el efecto, o sea, no tiene muy poco residuo, ¿no? Y la otra gran ventaja que tiene es que no nos produce hipotensión. Entonces el paciente puede estar críticamente enfermo, incluso hipotenso, pero no, si usamos morfina va a incrementar la hipotensión. Ambos, morfina y fentanilo, producen depresión respiratoria, eso sí, no hay duda. Pero la morfina además me va a producir hipotensión. Le va a sumar hipotensión al paciente si ya está crítico. Y entonces por eso es que fentanilo es ideal para el paciente crítico. Podemos usar, como decíamos, en bolos a veces, o si no, infusión continua, dependiendo de la severidad del paciente. Entonces, el fentanilo es preferible a la morfina, y no solamente por estas causas, sino también es preferible el paciente que tiene falla renal y especialmente el que tiene inestabilidad hemodinámica. Entonces, esa es la gran ventaja
de fentanilo. Nosotros usamos muchísimo fentanilo en infusión continua, ¿no? Entonces, también es preferido incluso el paciente con broncoespasmo. Miren que el broncoespasmo también puede ser revertido con fentanilo. Morfina, mientras que eso sí es más preferido cuando se usan en bolos. Entonces, el paciente que se le dan bolos, incluso por vía subcutánea, cuando el paciente está bien hidratado, se suele dar más morfina porque tiene más vida media. De esa manera no se evita el tener que estar utilizándolo constantemente. El fentanilo es más para su uso continuo, infusión continua, y la morfina para el uso en bolos. El ramifentanilo también es muy utilizado hoy en día en algunos hospitales. La verdad que tenemos muy poca experiencia en el ramifentanilo por su alto costo. Cuando uno usa morfina, la dosis de carga va desde 2 a 10 miligramos. Una ampolla suele tener 10 miligramos en 1 mililitro. ¿Ok? También hay ampollas de 20 miligramos igual en 1 mililitro. Pero lo que más van ustedes a utilizar es ampollas de 10 miligramos en 1 mililitro. Entonces, la manera de utilizarlo es simplemente la manera de diluirlo. La manera de diluirlo lo más sencillo es que a este mililitro ustedes le sumen 9 mililitros de diluyente y van a tener 10 mililitros en la ampolla, ¿cierto? ¿Cuánto tendrá cada mililitro? Por cada mililitro habrá 1 miligramo por cada mililitro. Entonces yo con eso controlo fácil. Empiezo con 2 o 3 miligramos. Ponle 3 miligramos, 3 centímetros. Me pongo y observo al paciente rápidamente, generalmente ya a los 10 minutos ya debe sentir un buen efecto analgésico. Doctor, estoy igual. Puedes ponerle 3 más, ahí vamos en 6. Tienes tu tope hasta 10 miligramos en dosis de carga. Generalmente en algunas enfermedades, por ejemplo, está bien definido cuánto es lo útil. En un infarto de miocardio, ¿cuánto se suele utilizar? Entre 3 y 5 miligramos. Entre 3 y 5 miligramos es lo que se suele utilizar en un infarto de miocardio. Pero vas en ese rango. La mejor manera, como les digo, es, como tienes 1 mililitro acá, le sumas 9 mililitros de diluyente, que puede ser generalmente cloruro, y ya sabes que cada mililitro tiene cada mililitro. La cosa es que uno lo diluye de una manera sencilla. Si lo quieres diluir a 5, o sea, le pones 4 más, ya sabes que cada mililitro tiene 2 miligramos. Nada más, es la única manera. Y de esa manera lo vas a poner en bolo. ¿Okay? La duración de la dosis en bolo es 4 a 5 horas. Esa es la ventaja de la morfina, el tiempo de duración. En cambio, el fentanilo tiene un tiempo mucho más corto. Entonces, acá tenemos diferentes dosis iniciales, ¿no? Lo característico, el tramadol, nosotros usamos bastante, la codeína también se usa, la morfina, y estos ya son por vía oral, ¿no? La oxicodona, que es lo que también usamos bastante, ¿no? Son de los fármacos que básicamente se pueden utilizar en nuestro medio. Lo demás son fármacos que se usan muy poco en nuestro medio. Un tramadol típicamente tiene una dosis máxima de 300 miligramos al día. ¿Okay? Realmente su pico de efecto a la hora y media, duración 3 a 7 horas, puede tener en vía oral desde 25 a 50 miligramos. Y ojo que es para una analgesia leve a moderada. Un tramadol se puede utilizar básicamente en analgesia leve, post procedimientos quirúrgicos medianos o pequeños, es lo que se recomienda generalmente. Mientras que la codeína también se utiliza en ese sentido. También es para procedimientos leves a moderados. Mientras que ya hemos visto que la morfina es idealmente para ser moderado a severo. El fentanilo, en cambio, es el ideal para ser usado en infusión. Si yo tengo un paciente con cáncer terminal, un paciente que ya no va a tener mayor tratamiento, está sufriendo, el paciente tiene mucho dolor, yo sé que el paciente no tiene mucho tiempo sobre vida, uno tiene que darle el mayor confort posible. Hoy en día, darle una analgesia continua es una de las mejores indicaciones. Colocarle analgesia intermitente
generalmente somete a que el paciente tenga varios periodos de dolor durante el día. Entonces, conforme va bajando la curva, si yo le coloco, por ejemplo, morfina cada 6 horas, yo sé que dura entre 3 a 4 horas, entonces para utilizar ahí, va cayendo a la siguiente dosis, el paciente va a tener un periodo de dolor, siempre va a tener ese periodo de dolor, ¿no? Entonces, por eso que la infusión continua es ideal en este tipo de pacientes. Darle una infusión continua, se le da una dosis de carga de 1 a 2 microgramos por kilo, más o menos 25 a 100 microgramos. ¿Por qué va en ese sentido? La morfina viene por 0,5 gramos, ¿no? 0,5 gramos o 500 miligramos en frasco. Y entonces se diluye generalmente en dextrosa para poder pasarlo en infusión. Entonces uno lo diluye de tal manera que pueda tener una dilución correcta. Por ejemplo, podemos poner 500 miligramos en 500 centímetros y sabemos nosotros que tenemos 1 miligramo por cada centímetro, ¿no? 1 miligramo por cada centímetro. Entonces, el mantenimiento de infusión va entre 1 a 3 microgramos por kilo hora, más o menos 50 a 200 microgramos por hora. Entonces, se suele utilizar, por lo general, ¿no? 0,5, se suele utilizar generalmente, este es 0,5 miligramos, ¿no? 1 miligramo completo colocado generalmente en 200 mililitros. Entonces, más o menos, tener 500 microgramos, ¿no? Entonces, más o menos tener 500 microgramos. Tener 500 microgramos en esta dilución. Entonces, 1 miligramo en 200 por cada 100 mililitros tendré 500 microgramos. Entonces, voy a tener 5 microgramos por mililitro. Y de esa manera uno hace, ¿no? Hace más o menos el cálculo. O sea, 0,5 es como viene la ampolla. Uno coloca 2 ampollas, 2 frascos, es 1 miligramo, y uno lo suele diluir en 200 mililitros. De esa manera tenemos, como decíamos, 500 microgramos, ¿no? por cada 100 mililitros, de tal manera que tenemos 5 microgramos por mililitro. Y entonces yo sé que cada mililitro por hora, entonces yo voy a colocar, el calculo, necesito 50 microgramos por hora. Entonces tendré que ponerle ¿cuánto? 10 mililitros por hora. ¿Se dan cuenta? Que es la dosis generalmente mínima que solemos dar a estos pacientes. Entonces a veces cuando uno coloca esto de esta manera, la enfermera dice, doctor, pero ya se acostumbra. Allá, 2 ampollas en 200 a 10 ml hora. Esa es la dosis más básica que uno puede utilizar. ¿Se dan cuenta? Entonces es, como decíamos, 0,5 o lo que es igual 500 microgramos. 500 microgramos por cada 100 mililitros me da 500 mililitros, ¿no? Me va a quedar 500 microgramos por 100, 5 microgramos por mililitro. Y de esa manera, la dosis base, que es 50, es 10 mililitros hora. Entonces, si yo puedo llegar hasta cuánto, entonces, hasta 200, 4 veces esta dosis. Entonces, esto lo podría llevar hasta 40 mililitros hora. Y eso es bomba de infusión. Eso es bomba de infusión. ¿Ok? Entonces, básicamente es el cálculo, ¿no? Entonces, como decía, 0,5, ¿no? miligramos por frasco. Eso significa 500 microgramos. 500 microgramos. Y esa es más o menos la manera de poder dar a estos pacientes. Inicia rápido, el inicio de acción es 1 a 2 minutos y cada dosis puede durar hasta 1 hora. Si le pusieran bolitos, tendría que ponerle bolos cada hora. Por eso que lo ideal es usar infusión continua. Entonces, cuando un paciente deja de utilizar, generalmente a la hora ya pierde el efecto. Obviamente que el fentanilo tiene, ya hemos visto, las ventajas que tiene fundamentalmente es que no produce hipotensión, no hay que ajustarlo en dosis renal, si el paciente tiene falla renal se le puede poner sin ningún problema, ¿no? Y lo más importante es que además el fentanilo, además de provocar analgesia, produce un poco de sedación en el paciente. Realmente el efecto es placentero, no te digo que lo he usado alguna vez, pero
Cuando uno pregunta a la gente que la ha usado una vez para algún tipo de procedimiento, miren que hay algunos procedimientos que los usan con fentanilo, dicen que realmente es una sensación placentera. Encima, de calmar el dolor, no puede también, ¿no?, hacer que el paciente esté mucho más calmo. Entonces, ese es básicamente. Por eso que normalmente cuando ustedes van a ver, nosotros decimos ya, ponle 1 miligramo en 200 mililitros. O sea, ¿esto qué significa? 1 miligramo significa 2 frascos. Cada frasco tiene 0.5 miligramos. Pero esto conviertan el miligramo, 1 miligramo, estos son 1000 microgramos. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que por cada 100 tengo 500 microgramos por cada 100 mililitros. Y por lo tanto, tendré 5 microgramos por mililitro. Eso es básicamente. Entonces, ¿cuál es la dosis mínima para un paciente? Más o menos 50 por hora. Entonces, por eso que empiezo en 10 ml. 10 ml. Cuando el paciente requiere poco volumen, lo único que hacen es concentrar. Entonces, podríamos poner hasta 2 miligramos, o sea, 4 frascos en 200. Y lo único que voy a hacer es duplicar, ¿no? Es simplemente disminuir. Ya con 5 tengo la misma dosis y le pasaré menos volumen. A veces necesitamos pasarle menos volumen al paciente. Aunque es un paciente, generalmente el fentanilo lo utilizamos en pacientes, como le digo, que necesitan una analgesia constante. Hay pacientes que el dolor es muy intenso. No se usa solamente en pacientes que van a fallecer, sino se usa también en pacientes críticamente enfermos que tienen mucho dolor. Y ese dolor a veces nos permite un buen tratamiento. Esta es la tabla de equivalencia. La tabla de equivalencia, o sea, digamos que 10 miligramos de morfina, ¿a cuánto equivale en codeína? 10 veces, a 100. O sea, una ampollita de 10 miligramos tendría que, ¿no?, equivale a 100 miligramos de codeína. ¿Cuánto viene la ampolla de codeína? 60 miligramos. La cápsula, 30 miligramos. El jarabe, 5 miligramos, ¿no? El tramadol, 100 miligramos también igual equivale. ¿Cuánto es el máximo del tramadol que puedo usar en un día? 300. Más de 300 es peligroso. Mucho efecto adverso. Entonces, ya se dan cuenta que tengo un techo rápido, ¿no? Igual, oxicodona. Morfina equivale a 5 miligramos de oxicodona. ¿Cuánto era lo que tomaba Dr. House? Yo no veía la serie, pero me decían que tomaba 40 miligramos cada 12 horas. O sea, 80 miligramos al día. Una buena dosis. Generalmente la dosis de oxicodona en nuestro país tenemos tabletas de 5 miligramos normales y tenemos tabletas de 20 miligramos de liberación prolongada. Ya saben lo que es liberación prolongada, ¿no es cierto? Cada 12 horas. La de 5 miligramos se suele usar cada 8 horas, esta se suele usar cada 8 horas y la de liberación prolongada cada 12 horas. Podemos usar oxicodona incluso hasta 160 miligramos. Ya es dosis altísima. Ojo que la morfina no tiene techo. Claro, el techo es el paro respiratorio. Pero si ustedes me preguntan cuánto es lo máximo que usa morfina, 240 miligramos al día. Y el paciente respiraba. Pero recién ahí se logró calmar el dolor. Entonces, hay dolores que son tan intensos, especialmente ese paciente que les cuento tenía metástasis ósea, cáncer de próstata, que tenía todos los huesos tomados, ¿no? Entonces era una cosa que no podíamos nosotros no hacer. ¿Por qué no usé fentanilo? Porque él no quiso hospitalizarse nunca. Entonces tenía que usar morfina cada 4 horas, ¿verdad? Y le ponían cada 4 horas su técnica, la dosis de morfina. Hoy en día podemos darle esa dosis de morfina en un aparato que se llama bomba elastomérica. Y la bomba elastomérica es una técnica especial, ¿no? Es un aparatito electrónico chiquito que básicamente todo lo que tú coloques en ese espacio se va a introducir por vía subcutánea durante 7 días. Y entonces tú calculas todo lo que el paciente necesita para esos 7 días. Y puedes mezclar morfina, obviamente con metoclopramida. ¿Por qué siempre se suele mezclar con metoclopramida? Porque la metoclopramida, uno de los efectos adversos de los opiáceos es náusea. Y entonces la metoclopramida
disminuye mucho la náusea producida por la morfina. Entonces se suele combinar con metoclopramida. Se suele combinar con qué más? Se suele combinar a veces con un antiinflamatorio. Puede utilizarse metamizol, por ejemplo, que no es lo ideal en subcutáneo. Puede combinarse con un antiemético, además, ¿no? Con dimedilinato asociado. Podría combinarse incluso con un antipsicótico, si es que el paciente tiene mucha alteración, ¿no? A veces se despiertan los ancianos y comienzan a agitarse, agitación a los oídos. Entonces, de esa forma, uno puede colocar por vía subcutánea hasta 4 drogas combinadas. Y uno puede colocar esas combinaciones en bombas llamadas, como decíamos, elastometrias. Entonces, ahí vemos nosotros, miren, combinaciones compatibles, morfinas, ¿Por qué me dice el doctor? ¿Y por qué no usan fentanilo subcutáneo? No. O sea, no es que tengan mal, sino que el fentanilo es para infusión continua, es hospitalario. La morfina sí va bien por subcutáneo, entonces cuando ya el paciente manejo crónico, se puede combinar con... ¿Por qué le quedaría midazolam? Para darle, además de analgesia, sedación. Le puedo dar sedación, haloperidol para disminuir la agitación y los rasgos psicóticos. Recuerden que la morfina puede darnos rasgos disfóricos, alucinaciones. ¿Cómo puedo contener eso? A veces el paciente se despierta en la noche con morfina y dice, doctor, ha estado gritando toda la noche. Cuando le pregunta, ¿por qué estaba gritando? No, he visto a mi suegra calata, cualquiera que vea a su suegra calata va a gritar. Entonces, lógicamente, esas alucinaciones las vas a controlar con haloperidol, básicamente, que es los fármacos antipsicóticos de mayor utilidad. Metoclopramida para las náuseas. A veces el paciente tiene cólicos, lo puede controlar con dioxina. Miren las combinaciones que puede tener, ¿no? Entonces, estas combinaciones por vía subcutánea, uno las puede calcular para ponerla cada 6 horas, que lo ponga el familiar, se le pone una lita subcutánea y se le pone. Y la otra opción es las bombas elastométricas, que no es una tecnología muy sencilla. Otros analgésicos, en realidad vamos a ver los AINES. Para el manejo agudo de dolor, el AINE no es ideal. En el manejo crónico puede tener un espacio, justo en la osteoartrosis hemos visto hace un momento, pero para el manejo agudo no es ideal. Sin embargo, yo sé que se usa, que es un mal uso. El ketorolaco, uno dice que el ketorolaco tiene gran potencia analgésica, sí, es cierto. Tiene una potencia analgésica similar al tramadol, a la codeína. Sin embargo, tiene alta incidencia de hemorragia digestiva. Yo he visto varios pacientes, no solamente con hemorragias severas, he visto morir un par de pacientes por usar ketorolaco. He visto perforaciones, hemos llevado pacientes a sala con perforaciones. Porque el que prescribe nunca ve sus complicaciones. Tenemos un mal sistema. El que prescribe no ve sus complicaciones. Porque cuando el paciente comienza a vomitar sangre, no llaman al que le prescribió, lo llevan al hospital. Entonces, terminamos viendo nosotros la complicación y el que lo prescribió, sí. Sí, bueno, el ketorolaco oral tiene baja potencia analgésica. Se usa generalmente dosis de 10 miligramos, no tiene mucha potencia analgésica. Ajá. No, porque el daño por antiinflamación es básicamente un daño por bloqueo de prostaglandina. Claro, y es peor parenteral. O sea, realmente el mayor riesgo de ketorolaco es parenteral. Es netamente parenteral. Es un riesgo muy alto. Además, estos fármacos producen riesgo de muerte cardiovascular, o sea, incremento del daño y de muerte y efectos trombóticos que pueden provocar. Además del daño que puede provocar a nivel renal, ¿okay? A nivel renal puede provocar daño, también importantísimo. Incluso hasta falla renal aguda, incluyendo síndromes nefróticos, nefritis tubo intersticial alérgica, etc. El tramadol también es un opioide débil que su uso para dolor crónico
pueden ser importantes, pero en realidad es débil. Hoy en día hay que observarlo. Generalmente en el manejo de los dolores crónicos puede tener utilidad. El gran problema del tramadol es que produce mucha constipación. El paciente tiene demasiada constipación. Y generalmente cuando se usa en forma crónica, ¿no?, la retira del tramadol produce muchos síntomas de retira. El paciente puede estar difónico, puede producir angustia severa, entonces hay que tener mucho cuidado. Y el metamizol, que se usa muchísimo en el Ministerio de Salud, ustedes van a ver el fármaco más usado en las emergencias del Ministerio de Salud, incrementa siempre el riesgo de inestabilidad hemodinámica, baja presión y disminuiría la respuesta inmune. Puede producir una de sus grandes complicaciones del uso de metamizol es granulocitopenia, ¿no? O sea, puede producir leucopenia, puede producir neutropenia, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos a veces, cuando un paciente tiene dolor persistente, uno puede lograr un buen nivel de analgesia y controlar, pero sin embargo el paciente puede tener dolor, ¿no?, irruptivo en algún momento. O sea, a pesar de una analgesia controlada, el paciente puede hacer siempre un dolor irruptivo, puede ser una crisis de dolor, y eso también es lo que también se tiene que tener en cuenta. Puede haber un dolor basal del paciente controlado y en algún momento ¡pum!, hace un pico de dolor, que eso tiene que manejarse en forma separada. Entonces el dolor episódico puede ser irruptivo, puede ser incidental. O sea, el irruptivo es independiente del estímulo, mucho más difícil de tratar, no se sabe por qué. Estaba con su dosis, estaba tranquilo, estaba controlado, ¡bum!, hace un dolor, no encuentra. En cambio el dolor incidental sí es debido a estímulo y se podría prevenir. Entonces, al final, y también hay generalmente al final de la dosis relacionado a lo que le decía, ¿no?, se acabó el efecto y no le dieron la siguiente dosis, se demoró en iniciar la siguiente dosis. Entonces, eso es lo que se llama, ¿cómo se maneja ese dolor irruptivo? El dolor irruptivo, si comienza a aparecer el paciente con crisis de dolor que ya no tenía, lo que hay que hacer es incrementar ese basal. Lo que se hace es incrementar el basal, lo que se le estaba dando. Por ejemplo, le estaban dando usted un oxicodona de 20 cada 12. Entonces van a tener que incrementar, si es irruptivo, a 40 cada 12 o a 30 cada 12. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen que incrementar el basal. ¿Ok? En cambio, cuando es incidental, porque le dio dolor, porque comió en exceso, o porque hizo un ejercicio que no debía, o porque se expuso al frío, entonces son dolores que se pueden prevenir. Pero ¿qué si le vuelve a dar, qué usa? Doctor, pero yo tengo que salir siempre con mi trabajo, no puedo evitarlo, a veces salgo de madrugada, el frío me produce dolor. Ya. Rescate. Se usan las dosis de rescate. Vamos, seguimos con el ejemplo. Le estaba dando oxicodona de 20 cada 12. Aquí le aumenté a 40 o a 30. ¿Qué hago acá? Le dejo 5 miligramos PRM condicional. Entonces, de rescate. Entonces, le doy una dosis de rescate cada vez que tenga ese incidente. Y cuando tengo al final de la dosis, generalmente es porque el basal tiene que también excederse un poco más. O sea, si yo tengo dolor al final de la dosis, es que la dosis no está llegando al final. Y la única manera de que llegue en esa curva es incrementar el basal. Entonces, vuelvo a incrementar el basal. Y esa es la manera de manejar lo que se llama dolor episódico, que puede ser irruptivo, incidental y al final de la dosis. ¿Ok? Entonces el dolor crónico también ya es un manejo multidisciplinario, ¿no? Enfoque farmacológico, medicina física, complementaria. Hoy en día la medicina complementaria hace maravillas. Uno no les tiene mucha fe a veces, pero hace maravillas la medicina complementaria. Y más que todo, yo me he dado cuenta que la medicina complementaria tiene un efecto placebo interesantísimo, ¿no? La gente le llega a tener confianza al que hace medicina complementaria y incrementa su aceptación, ¿no?, de ese manejo. La neuromodulación, el intervencionismo, que siempre es importante. Por ejemplo, intervencionismo, ¿quiénes haríamos intervencionismo? Generalmente dolores, ¿no?, neuropráxicos intensos, se requiere mejor un bloqueo. Dolores que son clásicamente difíciles de manejar, como el dolor pancreático, un cáncer de páncreas. Un cáncer de páncreas
clásico comienza a producir un dolor tan intenso que es casi difícil de manejar. Entonces lo que hay que hacer es bloquear el plexo solar. Y eso se hace con alcohol absoluto. Entonces entran los intervencionistas, buscan el plexo y lo queman por completo. Y eso puede bajar el dolor casi en el 100%. Claro, nada es perfecto, porque al momento que uno bloquea un plexo, también está bloqueando la parte simpática y parasimpática, porque no solamente hay vía de dolor. Y entonces el paciente queda sin dolor, pero puede quedar con un tremendo alivio. A veces nos ha pasado, el paciente queda sin motilidad, tiene que colocar una ileostomía, cosas de eso. Entonces, lo primero que hay que hacer en un dolor crónico es definir si es neuropático o nociceptivo. Y entonces ahí vamos a definir síndromes particulares. El síndrome miembro-fantasma es un dolor tremendamente horrible. Por favor, aprendan, ¿no? Porque me da pena, yo lo digo así, me da pena a mí. Yo he trabajado fuera de Lima un buen tiempo y realmente hay gente que hace miembro-fantasma y he visto colegas en emergencias, en Tacna, en Arequipa, en diferentes sitios, que hacían de consulta al psiquiatra. En Lima también lo he visto, en mi emergencia. He sido jefe de emergencia como 15 años. Entonces, los pacientes decían, oye, ahí tengo un loco que lo han amputado y dice que le está doliendo el pie, pero ese no tiene pie. Entonces dicen, oye, pero nunca has escuchado el síndrome del miembro fantasma. Entonces, eso es importante. Entonces, el paciente con síndrome del miembro fantasma puede hacerlo incluso en fase aguda, y eso puede hacerlo en las primeras horas de la posamputación. Ahora, obviamente que la amputación más frecuente es miembros inferiores. La enfermedad que más amputa, ¿cuál es? La enfermedad, ¿no? El pie diabético, la enfermedad diabética, es hoy en día la que más amputa. ¿Ok? El pie vascular, el pie diabético. Y los pacientes necesitan prevenir, y incluso se recomienda utilizar los preventivos, que son la gabapentina o la pregabalina, se suelen utilizar antes incluso de la amputación, para evitar los casos agudos de miembro fantasma. Es un dolor que puede ser hasta ¿no? Se ha descrito hasta mortal. El paciente tiene un dolor intenso en la pierna que no existe. ¿No? Imagínense eso. Hombro doloroso hoy en día es una de las causas más frecuentes de deserción laboral. Justo hoy día en la mañana, una amiga que es también paciente de motivo, yo ya renuncié a trabajar, porque no aguanto. No hemos logrado controlar su dolor. Bueno, no quieren que te infiltren, en realidad no hemos logrado. Esos son de los dolores que uno puede, la buena técnica de infiltración que hacen a veces los rehabilitadores, los reumatólogos, los que mejor infiltran, y a veces lo hacen incluso con guía ecográfica, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Las tendinitis recurrentes, la artrosis. Hay gente que deja de caminar por su cuerpo. ¿Quiénes hacen coxartrosis? ¿Quiénes hacen gonartrosis? Las gonartrosis más severas las hacen las mujeres posmenopáusicas, generalmente con sobrepeso. Hacen severas gonartrosis. Entonces sus rodillas vencen por ese exceso de peso. Y las coxartrosis generalmente son más por desgaste, lo hacen más varones. Y hacen generalmente varones que tienen una actividad laboral intensa con la cadera. Choferes, estibadores, gente que tiene mucha actividad. Y aquellos que se exceden a unos ejercicios o deportes. Acuérdense que una de las causas más frecuentes de que un deportista abandone es daño a nivel de rodilla o de cadera, especialmente rodilla. Y esa cuando dicen, oye, ese jugador dejó de competir, ¿por qué? Porque se dañó la rodilla. ¿Ustedes creen que simplemente se fue a su casa? No, esa rodilla va a necesitar cirugía artroscópica, hace dolor crónico, y muchas veces terminan incluso en recambio articular. Y los síndromes miofaciales, la fibromialgia. Miren que la fibromialgia se consigue hoy en día la enfermedad, ha sido declarada la enfermedad del siglo XXI, o de la epidemia del siglo XXI a nivel de la OMS. Entonces uno puede mirar la fibromialgia un poco de lejos y decir, mujer es loca, porque casi 20 a 1 mujer, ¿no? Promedio 30 años, se asocia mucho a alteración de estado depresivo, ansioso depresivo,
¿no? Pero una fibromialgia, ¿no?, produce no solamente dolores, áreas de dolor. Hoy en día no se habla de zonas, sino de áreas de dolor. Áreas de dolor crónico asociado al síndrome de fatiga crónica, mayor de 3 meses, sin causa orgánica conocida, PCR normal, velocidad de sedimentación normal. O sea, no puede haber, para que decir que es fibromialgia, tiene que tener reactante fase aguda negativos. No hay reactante fase aguda. Y tiene que asociarse al trastorno del sueño. Todo mayor de 3 meses. Eso es una fibromialgia. No es sencillo. Más de 3 meses como mínimo. Más de 3 meses, un paciente con sensación dolorosa intensa que altera el sueño, altera su producción y termina uno, ¿no?, en ese lapso descartado. La fibromialgia tiene hoy en día mucho problema. Entonces, la analgesia básica todavía sigue siendo paracetamol para el dolor leve. El paracetamol en el dolor leve sigue siendo útil, pero a dosis bajas, y hoy en día las dos fundamentalmente combinadas. Entonces, hoy en día el paracetamol ha dejado de ser el fármaco ideal de uso único. Generalmente se usa en dosis bajas combinado, o sea, suma analgesia a otros. ¿Combinado con qué? Puede ser combinado con algo, puede ser combinado. En Perú, miren que en el Perú, yo no siempre criticaba, pero el Perú se adelantó su tiempo, ¿no? Entonces, diclofenaco con paracetamol, ¿cuál es ese clásico? ¿No? Ese es el clásico, ¿no?, dolocordarano. El clásico dolocordarano. Diclofenaco 25 o 50 miligramos, el forte, con paracetamol. Claro que le ponen 500, pero ahorita yo sé que ya ese laboratorio está a punto de sacar con 325 para ajustarse un poco a los tiempos. ¿Por qué 325? Porque esta es la dosis que menos se asocia al daño hepático. Entonces, por eso es que hoy en día se recomienda su combinación a 325. Ya nadie usa en el mundo 500, ¿no? Y la dosis máximo en 24 horas, no sumar más de 300, de 3 gramos, perdón, de paracetamol. Miren que cuando yo empecé a enseñar fármaco, hace años, el tope era 6 gramos. Cuando yo les enseñé fármaco, el tope era 4 gramos. Y ahora estamos en 3. Pero parece que ahí ya nos seguimos bajando más. La idea es que hemos quitado paracetamol, el fármaco ideal de osteoartrosis. Eso es importante. Es un cambio dramático en la terapéutica. Los AINES no están indicados en lo crónico, excepto en osteoartrosis. ¿Y combinados con qué? Con inhibidores de bomba de protones. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene miedo o tiene temor, en general todo paciente tiene un riesgo alto si usa de forma crónica AINES. Claro, alguien me dirá, doctor, ¿y por qué no usar Coxia o Celecoxib? Que son, estoy hablando de marcas, ¿eh? O sea, estamos hablando de los Coxib, ¿no? Celecoxib o un Enterocoxib, porque podríamos utilizarlos, pero recordemos que el uso crónico de los Coxib incrementa riesgo cardiovascular. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Pero podríamos usarlo en algunas circunstancias. ¿Y quiénes se pueden usar? Aquellos que no tienen riesgo cardiovascular incrementado. Entonces, es una alternativa. Esa es la analgesia básica que se puede utilizar en algunos de estos casos. Pero hay combinaciones. El paracetamol con tramadol es una buena combinación. Estamos hablando de dolor crónico leve. Paracetamol con codeína también es de mucho uso en el mundo. En el Perú no hay presentación. Nosotros tenemos esta combinación, pero porque se hace en el hospital. Farmacotecnic nos hace una combinación que le llamamos acetafos, ¿no? Acetafos, porque así se llamaba originalmente, se traía hace años, el original. Entonces ahora lo hacen ellos mismos. Compran la codeína en polvo, muelen el paracetamol y lo mezclan, ¿no? Y lo encapsulan. Y se lo damos en cápsula a los pacientes. Y paracetamol con oxicodona de 5 miligramos también se ha comenzado a utilizar en todo el mundo. En nuestro mercado, como decía, incluso tenemos diclofenaco, que no tiene grandes estudios, pero ya hay comentarios de que no habría contraindicación. Así como estamos empezando a usar diclofenaco y ibuprofeno en osteoartrosis crónica, se está viendo que a dosis bajas no habría gran contraindicación. Entonces, lo único que tendría siempre que acompañarse a inhibidores de bomba de protones. Siempre todos los AINES no selectivos deben ir como inhibidores de protones. ¿Cómo manejamos el dolor neuropático? Entonces, ¿quiénes tienen dolor neuropático? A la cabeza, diabetes. Diabetes a la cabeza. Esos son los que más dolor neuropático. O sea, digamos que 9 de cada 10 dolores neuropáticos son diabéticos.
Así en ese sentido, más de 9 incluso son. Y entonces hoy en día, en el dolor neuropático diabético, más que usar gabapentina o pregabalina, que son muy buenos fármacos, ¿okay? Estos son anticonvulsivantes menores, ¿no? Hoy en día se utiliza un antidepresivo en diabetes, que es muy útil, que es la duloxetina. Entonces la duloxetina es de elección en el paciente diabético. Ojo que la duloxetina a veces no es fácil utilizar en los pacientes, ¿no? Tiene unos efectos adversos importantes y, valgan verdades, tenemos poca experiencia. O sea, sabemos que los estudios demuestran que la duloxetina es mejor, pero tenemos muy pocos pacientes con duloxetina. ¿Qué es lo que más utilizamos? Gabapentina. Al usar gabapentina se debe iniciar siempre con 300 2 veces al día. O sea, primero BID. BID significa 2 veces al día. ¿Ok? O TID en algunos casos. Ideal 2 veces al día. Y ir incrementando a 600 2 veces al día. En salud y en el ministerio se compra de 300. Nosotros solemos utilizar primero 300 2 veces al día. La primera semana lo toleran bien, subimos a 600. En realidad dice que debería subirse más lentamente, ¿no? Debería ser 300, de ahí 450, pero no tenemos presentaciones de 150, estos son cápsulas, así que ni siquiera como compartir. Entonces, generalmente subimos a 600. Hoy en día 1200 es la dosis máxima que usamos. La pregabalina es mucho mejor. El problema es que no lo tenemos en petitorio. Y se suele utilizar 75 noche. ¿Por qué noche? Porque su efecto adverso más importante es somnolencia. Cuando ustedes tengan somnolencia, un efecto adverso, siempre usen en la noche. Y cuando el efecto adverso sea insomnio, en el día. Por eso que los antidepresivos inhibidores de recaptación de serotonina, cuando ahora están haciendo psiquiatría, cuando les digan cómo se usa, deberían decirles, se da siempre a las 7 de la mañana. ¿Por qué usamos los inhibidores de recaptación de serotonina en la mañana? Porque su principal efecto adverso es insomnio. ¿Okay? Así que háganme el favor, si les dicen eso, le preguntan así al doctor, al psiquiatra, doctor, ¿y por qué en la mañana? A ver, si le dicen que es verdad, me avisa. Y si no, le va a meter un fierrazo. Pero se usa en la mañana porque justamente es igual que cuando tienes un fármaco, como decía, que produce insomnio, se usa en la noche. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico que tiene efectos adversos importantes, pero tiene gran utilidad. ¿Y por qué es importante la amitriptilina? Que se suele hacer entre 10 y 25 miligramos. Miren que lo que más tenemos es 25. Entonces solemos empezar con media tableta. Y después subimos a 1. Y la alodinia es su elección. La alodinia se ve mucho en los pacientes que tienen dolores neuropáticos compresivos, especialmente aquellos que tienen por trauma a nivel de columna. Entonces son pacientes que son postquirúrgicos, que han tenido algún trauma en columna, a veces quedan con esa sensación. También lo tienen los diabéticos, ¿sabes? La alodinia. Y la alodinia es esa sensación, que una caricia, un roce, que debería ser agradable, le produce dolor. Entonces es la sensación dolorosa ante un estímulo no doloroso. Esta es la primera línea. Entonces, la segunda línea ya viene sumarle opioide, que puede ser tramadol, ¿no? O cambiar, ahí sí, por valproico. Ojo que el valproico no sería de elección si ya está el paciente utilizando duloxetina. ¿Ok? Si ya está usando duloxetina, generalmente se le añade pregabalina. O sea, al paciente diabético que usa duloxetina, si requiere algo más, se le suele añadir GABA o pregabalina. Pero no se le añade un valproico. En cambio, el paciente, al resto de los neuropáticos, se le puede añadir opioides, como el tramadol, y si no funciona, valproico. La tercera línea, cuando ya el paciente, a pesar de lo que se le está dando, no se controla, es usar los antagonistas NMDA, y se puede utilizar el dextrometorfano, ¿no? Y el baclofeno. Esto generalmente es manejo más de unidades de dolor, porque el dextrometorfano lo solemos tener en jarabes, ¿no? Generalmente las presentaciones en tabletas son menos frecuentes
y esto generalmente se usa en unidades de dolor. Y el baclofeno, que también es de utilidad en el paciente que tiene contracturas musculares severas, ¿no? Generalmente en los pacientes que tienen altas contracturas musculares se utiliza baclofeno como una opción. Una cuarta línea en el neuropático ya es la toxina botulínica, ¿no? Y el ciconotide, que esto se utiliza también en unidades de dolor. Esto es típico de uso ya de unidades de dolor. Entonces, para el primer nivel de atención, nosotros por lo menos tenemos que aprender a manejar nuestro opiáceo con paracetamol, que sería en este caso el tramadol con paracetamol, pero eso generalmente cuando no nos funcionó gabapentina o pregabalina, ¿ok? En general, pierden el miedo, no es nada, el otro jueves darle a un paciente su gabapentina, 300 cada 12 de inicio, y de ahí pueden subir a 600 cada 12, ¿ok? Máximo 1200, no usen más. Y si el paciente tiene recursos, pregabalina. La pregabalina se empieza con 75 una noche. Se puede subir a 150, hasta 300 en 24 horas, ¿ok? Hay pacientes, yo tengo pacientes que usan 300 hace mucho tiempo, y van muy bien, o sea, un poco de somnolencia que se van acostumbrando, pero generalmente se empieza con 75. Entonces, la pregabalina original se llama lírica, y realmente hay diferencia cuando el paciente usa lírica, cuando usa el Prevital, cuando usa cualquier otra marca. Pero definitivamente todo funciona en diferente grado. Entonces, el dolor neuropático hay que manejar. Y el otro es el dolor por cáncer, ¿no? El manejo inicial del dolor por cáncer generalmente, como decíamos, ¿no? La combinación de paracetamol con codeína todavía es útil. Ya no se recomienda tramadol. Entonces, tramadol en cáncer, no. No se recomienda el uso de tramadol en cáncer. O sea, usamos más codeína y oxicodona, fundamentalmente, ¿okay? Lamentablemente, estas combinaciones no están útiles en el país. O sea, las combinaciones de codeína, paracetamol con codeína y paracetamol con oxicodona no están en el país. Entonces, a veces, como le decía, nos queda solamente el tramadol con paracetamol, pero eso para el dolor crónico en general. En cáncer no se recomienda utilizar mucho esta combinación. Incluso podemos utilizar naproxeno, ¿no? Especialmente cuando el paciente tiene compromiso óseo. Cuando el paciente tiene daño óseo metastásico, se ha visto que uno de los problemas del dolor es un proceso inflamatorio, mucha liberación de interleuquina 6. Entonces, el AINE es útil, se puede dar ibuprofeno, se puede dar naproxeno. Se suele usar más naproxeno para bloquear este dolor por metástasis ósea. Entonces, el manejo del dolor por cáncer, el dolor oncológico, es fundamentalmente opioide, ¿no? Ya sabíamos hablar del opioide, es muy seguro, tiene múltiples rutas, ¿no? Uno puede utilizarlo por vía oral, por vía subcutánea. El intravenosa generalmente es en el manejo agudo. En el manejo crónico lo que más se utiliza es el vía subcutánea o la vía oral, ¿okay? Como decíamos, la ruta de elección, el manejo crónico es la oral, y también está la transdérmica. Lamentablemente los transdérmicos en nuestro país están muy limitados, no sé por qué. Y las pocas transdérmicos que hay son muy caros. Prácticamente hay uno nada más, ¿no? Que es la buprenorfina. Y la buprenorfina, ¿no? Usar buprenorfina es carísimo, ¿no? O sea, estamos hablando de 300, 400 soles semanales para usar un parche de buprenorfina. En otras partes del mundo se usan parches de fentanilo, se usan parches de morfina, pero más fentanilo. Recuerden que el fentanilo requiere una liberación constante. Entonces, eso lo damos en una bomba de infusión, en el dolor agudo. Y en el dolor crónico, ¿cómo podemos dar fentanilo? Liberación constante por parches. La ventaja de un parche transdérmico es que puede darte una liberación constante de 24 horas. Por ejemplo, ¿qué fármacos son muy útiles ahí? Ya sabemos que los hormonales se utilizan ahí, ¿no es cierto? Los transdérmicos o intradérmicos se pueden usar hormonales, bloqueadores hormonales de mujeres. También se puede utilizar, ¿no? No solamente estos fentanilos, ¿no? Este fentanilo o la buprenorfina, también se utiliza incluso lidocaína para el alivio del dolor local, ¿no? Hay parches de lidocaína para alivio del dolor local. Se utiliza mucho cuando el paciente tiene, por ejemplo, áreas muy hiperalgésicas. Eso se ve muchísimo en los pacientes que hacen dolor neuropático post herpes
¿no? Herpes zóster. Entonces, se puede utilizar parches de lidocaína, ¿no? Que también son bastante útiles. Entonces, como decíamos, la morfina, ¿no? La morfina y la oxicodona son los que más uno va a utilizar en el dolor oncológico, ¿no? Inicio de acción corta, generalmente las tabletas de 30 miligramos o la oxicodona de 5 miligramos. Y de ahí se va después titulando, ¿no? A lo que es la morfina de liberación prolongada, que lamentablemente en los últimos meses no tenemos, no sé por qué, y la oxicodona de liberación prolongada, que es de 20 miligramos. En realidad, en nuestro arsenal contamos con estos fundamentalmente: morfina en tabletas, en cápsulas de liberación prolongada, y oxicodona en tabletas de 5 y en tabletas de 20 miligramos. El uso de esto es secuencial. Si yo quiero utilizar oxicodona, al paciente le voy a dar 5 miligramos cada 8 horas de inicio y veo la dosis respuesta. Entonces el paciente, lo primero que voy a ver es efectos adversos. La oxicodona produce un poco más de alucinaciones que la morfina, especialmente en ancianos. Sin embargo, es muy bien tolerado a largo plazo. Por eso a mí me gusta usar oxicodona. A largo plazo al final se tolera mejor. Entonces al principio puede producir un poco de alucinaciones, ¿no? El paciente puede estar muy somnoliento al principio hasta que se acostumbra. Generalmente tiene un periodo de acostumbramiento que puede durar 1 o 2 semanas el paciente. Entonces uno le da 5 miligramos cada 8 para no producir un efecto muy intenso. Una vez que vemos que el paciente tolera bien la oxicodona, ya podemos pasar a 20 miligramos cada 12 horas. Ojo que las tabletas de 20 miligramos son de liberación prolongada, nunca se pueden partir. No se pueden partir. Y entonces este paciente uno le da 20 miligramos cada 12 horas y le deja 5 miligramos de rescate. ¿Okay? Y ese 5 miligramos de rescate es para ese dolor que se puede presentar en forma, ¿no? En forma esporádica. A veces el paciente puede tener un pico de dolor que se sale, y entonces uno toma sus 5 miligramos adicionales a su basal para de esa manera bajar dosis de rescate. Entonces, ¿hasta cuándo podemos ir subiendo esto? Generalmente no pasamos de 80 miligramos al día. 80 miligramos al día no es que sea el tope, se puede llegar hasta 160, pero generalmente tratamos de no llegar a dosis muy altas. Entonces, si no, eso se recomienda ya manejo por unidades de dolor. En el caso de la morfina, las tabletas son de 30 miligramos. Y generalmente esto se utiliza una tableta cada 8 horas. Ahora, casi cuando usamos tabletas, estas sí se pueden partir. Estas sí se puede iniciar con media tableta cada 8 horas. O sea, con 15 miligramos. No tenemos tabletas de 10. Yo prefiero a veces en los pacientes iniciar con dosis subcutánea al inicio, ¿no? Y después pasar a vía oral. Es una opción. O sea, la morfina se puede iniciar por vía subcutánea al principio, darle, ¿no?, 5 a 10 miligramos subcutáneo, ¿no?, cada 6 horas, y después de ver qué cantidad de morfina requiere, de pasar a vía oral, ¿no? Es más o menos se duplica la dosis. Si necesitó acá 10 miligramos cada 6, 40, debe utilizar más o menos 80 en vía oral. Entonces se multiplica por 2. Y ese paciente va a pasar a vía oral, ¿no? Por decir, si le estabas dando 10 miligramos cada 6 horas, ¿cuánto es lo que tienes acá? 40. Intentarás darle 80 por vía oral. Eso significa darle una tableta de 30 más o menos cada 8 horas. Y de esa manera, no. A veces uno lo titula por vía subcutánea y después lo pasa a vía oral. Esa es la manera más o menos de manejar a estos pacientes. El otro gran problema en el dolor es el adulto mayor. Ya hemos más o menos verificado. Tenemos dolor agudo, dolor neuropático, el dolor oncológico, ¿no? Hemos visto poquito el dolor oncológico, porque no podemos ver mucho tampoco. En realidad, todos los dolores, incluyendo estos dolores de acá, uno puede disminuir la necesidad de opiáceo cuando uno le da, ¿no?, anticonvulsivante. Uno puede usar amitriptilina
o puede usar gabapentina para disminuir la necesidad de analgesia. Entonces se llama elevar el umbral. Elevar el umbral de sensibilidad al dolor. De esa manera el paciente le damos un poco de amitriptilina o gabapentina y el paciente va a comenzar a utilizar menos analgésico. Es una estrategia. No lo estamos dando, en este caso no lo estaríamos dando para manejo neuropático, sino para incrementar el umbral. También se puede utilizar de esa manera. La amitriptilina, la gabapentina para incrementar el umbral. Entonces a veces el paciente usa mucho opiáceo, uno dice, dale un poco de gabapentina, 300 cada dosis y vemos si eso puede disminuir la necesidad de opiáceo. Eso es lo que estamos viendo. En el adulto mayor entonces es complicado, porque el dolor en el anciano, ¿no? El dolor en el anciano tiene la típica fragilidad del anciano, ¿no? Y muchas veces la edad biológica no correlaciona con la edad cronológica que uno cree tener, ¿no? El paciente puede tener, y a veces el paciente puede tener mucho mayor daño. Entonces, ¿qué cosa hay en el paciente anciano? Obstáculos a la notificación, ¿no? Entonces el paciente puede tener signos de exacerbación, ¿no? De la enfermedad física, temor a la hospitalización, no desean la farmacoterapia, ¿no? O el paciente ya tiene un cuadro demencial. Miren todo lo que puede haber en estos pacientes. Entonces, es el otro gran grupo que ustedes se van a enfrentar, ¿no? Se van a enfrentar más a atender ancianos, ¿no? En todas las especialidades. Entonces el paciente a veces puede tener, primero, temor, todos los ancianos tienen temor a hospitalizarse. No quieren hospitalizarse. O sea, el que quiere hospitalizarse, más bien que lo ve un psiquiatra, es raro. Es rarísimo. Entonces generalmente ya también no quieren fastidiar, ¿no? Se cansan de pedir ayuda. Son pacientes que no quieren tomar más medicina, se lo pueden ir tomando medicina para una cosa, para otra, para mi dolor de la rodilla, para mi hipertensión, mi aspirina, ¿no? Estoy tomando mi vitamina, estoy tomando para el glaucoma, entonces el paciente tiene una polifarmacia definitiva. Las repercusiones que el dolor produce en el anciano baja muchísimo su calidad de vida. El paciente con dolor limita su actividad social, duerme muy poco, o sea, su sueño es malísimo, ¿no? Es un paciente que está normalmente ansioso, depresivo, necesita mayor carga de cuidadores y incluso el dolor precipita más la demencia. Entonces hay que tener en cuenta todas las repercusiones del dolor en el anciano. Hay que controlar el dolor en el anciano. Y el otro gran problema del dolor en los ancianos es el subtratamiento. Y ese subtratamiento puede estar simplemente, ¿no? Por el hecho de que el paciente está usando polifarmacia o por los efectos adversos. Entonces no llega a una dosis ideal y el paciente no se está controlando. Entonces, como decíamos, hay diferentes maneras de ver la intensidad, las características. Lo importante en estos pacientes fundamentalmente es verlos por niveles también. En el caso de los ancianos, igual, ¿no? Igual tenemos paracetamol y AINES como los iniciales a utilizarse. Entonces siempre hay que ver específicamente qué es lo que más tiene un anciano: osteoartrosis. Ya sabemos que hoy en día el AINES sería más de elección. El gran problema es que el paciente, el anciano tenga antecedentes de úlcera péptica, que el anciano tenga antecedentes de enfermedad cardiovascular, coronaria, y entonces el AINES puede ser contraproducente. Lo segundo es el uso de opioides débiles, codeína y tramadol. En nuestro medio, como les digo, lamentablemente tenemos más panadol, ¿no? Utilizamos más tramadol porque la codeína no la tenemos en forma comercial. Si ustedes tratan de buscar codeína en forma comercial, va a ser muy difícil que la puedan conseguir. Generalmente la van a conseguir en jarabe, lo cual, bueno, en ancianos puede utilizarse, pero tiene una dosis muy baja, ¿no? Una dosis muy baja, que suele ser de 15 miligramos, ¿no? La dosis suele ser muy baja en estos pacientes para poder darle una dosis efectiva. El tramadol en ancianos, en nuestro medio, sí tiene una dosis efectiva, una dosis muy fácil de usar, que es el tramadol en gotas. En los ancianos se ajustan muy bien las gotas. Entonces tenemos 100 miligramos en 20 gotas. Entonces podemos utilizar
se recomienda siempre empezar con 25 miligramos. Eso significa empezar con 5 a 8 gotas. Esa es una ventaja que para el paciente incluso produce menos náusea, lo más característico. Entonces uno puede empezar en 25 miligramos cada 8 horas, e ir subiendo a 50, máximo 100. No se debe pasar de 100. Entonces, 50 miligramos, vamos a hablar de 10 a 12 gotas cada 8 horas igual, hasta un máximo de 100, que sería 20 gotas cada 8 horas. Entonces, el tramadol en gotas es una presentación útil y muy útil, de mucha experiencia en nuestro medio. ¿Okay? La otra posibilidad es la combinación de tramadol con paracetamol, que eso también se vende muchísimo comercialmente en nuestro país. ¿Okay? El original se llama Saldiar, ¿cierto? Acá se llama Tramal. El original acá se llama Saldiar. Es bastante útil. El gran problema del opioide en los ancianos es el estreñimiento y la constipación. El otro problema es el síndrome de retina. Entonces el paciente, cuando tengan que quitarle el tramadol, decía, vaya, déjame tomar tu tramadol hoy día y ya vemos. No, tiene que ser progresivo. Así como le dieron 25, después 50, ahora van a darle sus 50, te dan 25 varios días. Entonces, por eso que a veces es ideal darle gotas. O cuando van a retirar, pasarle a gotas, irle bajando de a poquito. Bueno, hoy día tomas 3 días, tomas 10 gotas. Los siguientes 3 días tomas 6 gotas. Los siguientes 3 días tomas 4, de ahí 3, 2, 1. En realidad es horrible ver a un anciano con síndrome de retina. No lo digo más de una vez, lo he visto en el laboratorio, lo he visto tienen una sensación de muerte, algunos han intentado suicidar, tienen una sensación de euforia, de muerte, de angustia, ¿no? Una sensación de angustia que no les puede explicar. Terminan en la emergencia 3, 4 veces al día. Es una cosa bastante dramática. Y bueno, el tercer paso ya es el sulfato de morfina en sus formas orales, como habíamos tratado. Los coanalgésicos en ancianos también son importantes, especialmente cuando hay neuralgia, como ya hemos visto, pero acá sí hay que empezar siempre en los ancianos en dosis bajitas, 100 miligramos por 3 días. Y ahí es complejo, porque conseguir estas presentaciones no es fácil. Entonces la pregabalina también, yo prefiero utilizar en ancianos pregabalina, porque su dosis baja, que es 75, la consigue fácil. Entonces, si algo que, lamentablemente, si el anciano no tiene un soporte económico, estamos fregados. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Por qué? Porque nuestra presentación de gabapentina es cápsula, no la puedes partir. Alguna vez hemos mandado a preparar la gabapentina en 100, no lo han hecho, pero ya es una cosa muy excepcional. Entonces, la pregabalina es ideal. Y la amitriptilina igual en la alonina. También se puede utilizar sertralina en los ancianos. Los ancianos también responden muy bien la sertralina. Y se suele empezar con 25 miligramos, como decíamos, solo en las mañanas. También una manera de manejar dolores neuropáticos con analgésicos o necesitar menos analgésicos es el uso de sertralina. Y el uso de sertralina tiene una ventaja en ancianos, porque en ancianos generalmente con dolor están deprimidos. Mejora muchísimo su estado de ánimo. Claro que el efecto se ve a la semana. Nunca esperen al dar un antidepresivo que el paciente a los 2 o 3 días esté bien. Generalmente eso va a ver el efecto, se va a ver entre el tercer y séptimo día. Ahora, el opioide Geronte siempre debe darse la dosis mínima, que puede ser 2.5, incluso 2 miligramos de inicio. Entonces, la dosis mínima y la oxicodona, media tableta, que es 2.5 miligramos. Esa es media tableta de 5. Entonces, siempre empezar con las dosis más bajas e ir revaluando cada 3 días, cada 72 horas en esos pacientes. Como les decía, el tramal en los ancianos puede ser a veces contraproducente porque en algunos pacientes produce síndrome serotoninérgico y el paciente entonces comienza a tener disforia, el paciente comienza a tener midriasis, salivación, sensación de disnea, incluso hacen disnea sin tener ningún problema, ¿no? Pero el tramadol hay que tener mucho cuidado
especialmente por el síndrome de rodilla. Y esto es más o menos para que vean equivalencias, los efectos adversos más frecuentes, una tabla para revisarla por efectos adversos. Acuérdense que el anciano siempre hay que evaluar su función renal. La oxicodona es el que mejor va, por lo que el hidromorfona no tenemos en el país, son mejores en el paciente cuando tiene función renal disminuida, ¿no? Por ejemplo, la codeína no se debe usar. Claro, la codeína hablamos mucho nosotros en el hospital porque la tenemos. En realidad, ambulatoriamente no la tienen. Pero lo que hay que tratar de utilizar más es oxicodona cuando hay falla renal. Incluso cuando tiene falla hepática, también es mucho mejor utilizar oxicodona. El fentanilo es también segurísimo, pero acuérdense que el fentanilo es para uso continuo. El día que tengamos parches, cambiaremos un poco más la historia de esto, ¿no? Y el efecto adverso más común, ¿cuál es la queja más común? La constipación. Ya existe estudios que dicen que cuando uno empieza opiáceo es sinónimo de iniciar al mismo tiempo bisacodia. Entonces tú inicias opiáceo, vas a esperar que el paciente se estripe. No. Muchos estudios han demostrado que lo ideal es uno usa opiáceo, uno debe usar bisacodilo de 5 miligramos noche. Y puedes llegar a 10 hasta 20 miligramos al día, ¿no? Como un anticatar, como un catártico, ¿no? Para manejo fundamental del estreñimiento. Ojo que olvídense, lactulosa, he visto usar a los, no sé por qué les gusta la lactulosa a los geriatras. La lactulosa tiene un efecto mínimo, ¿no? O sea, les ayuda y encima lo llena de gases. O sea, los viejos encima se llenan de gases, se inflan y tendrías que darle, no sé, medio frasco de lactulosa para darle una tableta de bisacodilo. No tiene sentido. No le veo ningún sentido. La lactulosa, su efecto catártico es muy pobre. ¿Ok? Ahora, claro, si le van a dar pues, alimentos, no sé, frutas secas, etcétera, todo ayuda. Pero si estás dando opiáceo, eso no sirve para nada. Tienes que dar bisacodilo. No tienes otra opción. ¿Okay? Entonces, eso definitivamente tiene que quedar claro. El manejo del bisacodilo, desde 5, 10, 2 tabletas por noche, lo estable. Y hay otros efectos, los osmóticos no son efectivos, como les decía, o sea, la lactulosa no son efectivos. Si el paciente hace náusea, vómito o sedación de presión, esto es muy variable. A veces la náusea y vómito hay que manejarlo con metoclopramida. También la oxicodona puede producir a veces angina y bradicardia en algunos pacientes. ¿Ok? Eso es fundamentalmente. Ahora, manejar dolor, no tengan miedo, traten siempre de manejarlo y como les decía, es en realidad lo que nos hace más médicos. Entonces estoy coordinando, antes incluso de ir a la clase del día 2, yo les debo estar mandando ya las dos clases ya grabadas, ¿okay? De tal manera que ya en ese avancemos en forma efectiva. Ok, gracias.